casa. Hola queridos estudiantes, sean bienvenidos y bienvenidas. Hoy trabajaremos el área de religión con el tema Solemnidad de San Pedro y San Pablo. El propósito de nuestra clase el día de hoy es explicar los principales hechos de la historia de San Pedro y San Pablo y relacionarlos con tu entorno. ¿Qué recursos vamos a utilizar? Cuaderno portafolio, ficha de trabajo, lápiz y borrador y lápices de colores. Pero antes de empezar la clase, te sugiero lo siguiente. Pide ayuda a una persona adulta como mamá, papá o hermanos mayores para que te acompañe en la realización de las actividades. Debes de estar atento o atenta a la explicación del video. No te distraigas con nada. Sigue las indicaciones que se te van a brindar por medio de este video. Haz tu mejor trabajo, nunca te rindas. No olvides de registrar tu asistencia. Recuerda además que debes de lavarte las manos con agua y jabón y limpiar bien todo lo que vas a usar. Así evitaremos el contagio de diversas enfermedades como el coronavirus. Empezamos entonces con nuestra clase. Veamos, ¿qué celebramos? Muy bien, fiesta de San Pedro y San Pablo. Te contaré que desde los tiempos antiguos, la Iglesia de Roma se celebra a los apóstoles Pedro y Pablo en una única fiesta. El mismo día, la fe en Jesucristo los volvió hermanos y el martirio los hizo volverse uno. Este 29 de junio celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo. Estos dos grandes evangelizadores, quienes a pesar de ser perseguidos, no dejaron de anunciar la palabra de Jesús. Por esta convicción y compromiso, sufrieron torturas y murieron como mártires. Pedro fue crucificado, mientras que a Pablo lo decapitaron. La fe cristiana siempre los ha considerado inseparables. Por ello, el nombre original de esta fiesta es Solemnidad de San Pedro y San Pablo, y son considerados las dos columnas de la fe cristiana, pues dieron su vida por Jesús y extendieron el cristianismo en el mundo. En el Perú, este día es feriado y se conmemora con múltiples manifestaciones de devoción, como la tradicional procesión en el Mar de los Apóstoles, para que fieles y turistas participen en diversos puertos del país. Ahora vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué celebramos el 29 de junio? Muy bien, la solemnidad de San Pedro y San Pablo. ¿Qué es ser mártir? Claro, según lo que hemos leído, es una persona que sufre y muere por defender su religión o sus ideales. Presta mucha atención. Leamos ahora la historia de San Pedro y San Pablo. Empecemos por San Pedro, el primer papa. Jesús señaló a Pedro como el primero de los apóstoles y su sucesor al servicio de su iglesia. Le concedió las llaves del reino de los cielos. Simón, que más tarde sería llamado Pedro, era un pescador de Galilea. Simón salía a menudo a pescar con su hermano Andrés. Simón conoció a Jesús en el lago Tiberíades
Un día le prestó una barca para que predicase a la gente que estaba en la playa. Ese día la pesca había sido mala. Jesús vio que las redes estaban vacías y llenó de peces. Simón entonces se arrodilló ante él. Simón, junto con su hermano Andrés y otros pescadores, lo dejaron todo para seguir a Jesús. Y Jesús le dijo: de ahora en adelante serás pescador de hombres. Jesús preguntó a los apóstoles quién pensaba que era él. Ante la respuesta de Simón, Jesús lo eligió como guía de su iglesia y le dio nombre de Pedro, que significa piedra, roca. Aquí vemos cómo Simón le respondió a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le contestó: tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Pedro siempre estuvo cerca del Maestro. Sin embargo, cuando se llevaron preso a Jesús, tuvo miedo y negó ser su amigo 3 veces. Luego lloró arrepentido. Pedro predicó y realizó curaciones. También organizó la vida de los primeros cristianos en Roma, donde fue obispo. Murió crucificado en Roma por orden del emperador Nerón. Sobre su tumba se construyó la gran basílica del Vaticano. ¿Sabías que Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica? Hoy en día, el sucesor de Pedro es el Papa Francisco. Leamos ahora la historia de San Pablo. Presta mucha atención. San Pablo, el apóstol incansable. Jesús, después de resucitar, se le apareció en un camino y lo eligió como apóstol para que transmitiera el Evangelio. Su nombre era Saulo y nació en la ciudad de Tarso, en Turquía. Era de familia judía y ciudadano romano. Saulo era un joven culto y religioso que recibió una buena educación y hablaba varias lenguas. Durante su juventud, Saulo persiguió a los cristianos. Un día, una luz cegadora lo tiró al suelo y una voz le habló: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo respondió: ¿quién eres, Señor? Saulo supo que se trataba de Jesús. Saulo estuvo ciego varios días, hasta que un hombre llamado Ananías colocó sus manos en sus ojos y le devolvió la vista. Entonces fue bautizado y tomó el nombre de Pablo. Desde aquel momento, Pablo se dedicó con entusiasmo a transmitir el mensaje de Jesús a los paganos que no lo conocían. Él decía: Jesús es el Mesías. Pablo realizó 4 viajes por el mundo para predicar el cristianismo, en los que sufrió naufragios y otras dificultades. Pablo
escribió varias cartas a las primeras comunidades cristianas. Estas cartas forman parte del Nuevo Testamento. Pablo estuvo preso varias veces en Roma. Siguió predicando desde la cárcel hasta que Nerón mandó cortarle la cabeza. Ahora, después de haber leído las dos historias de San Pedro y San Pablo, vas a utilizar un organizador gráfico. Complétalo con las ideas principales. Guíate de los dos textos. Explica la historia de San Pedro y San Pablo. Aquí tenemos nuestro primer organizador para explicar la historia. Primero empezamos con la historia de San Pedro. Una de las ideas sería, era pescador, se convirtió en pescador de hombres. Fue un apóstol más cercano a Jesús. Se llamaba Simón, Jesús lo llamó Pedro, ¿qué significa? Piedra. Jesús le encomendó la iglesia. Le dio las llaves del cielo y de la tierra. Fue el primer papa de la Iglesia Católica. Aquí tenemos en nuestro organizador todas las ideas principales de la historia de San Pedro. Con esto hemos explicado sobre San Pedro. Vamos para el siguiente. San Pablo, de una familia judía. Vivió en la época de Jesús, pero no lo conoció. No creía en él y perseguía a los cristianos. Un día Jesús se le apareció y su vida cambió. Se bautizó y dedicó su vida a Jesús. Fue un gran evangelizador. A partir de la enseñanza de San Pedro y San Pablo, que nos invita a ser fieles amigos de Jesús, ¿a qué te comprometerías? Vas a escribir aquí un compromiso. Muy bien. Después de escribir este compromiso, ahora vamos a realizar una oración por la celebración de este día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pido en estas fiestas de San Pedro y San Pablo, para que nos ayude a seguir con fidelidad el camino de estos dos apóstoles. Bendito San Pedro, amigo apasionado de Jesús, que aceptaste con humildad tan grande misión. Guía cada día mis pasos y alimenta mi esperanza. Bienaventurado San Pablo, modelo de entrega y servicio y difusor de la palabra de Cristo. Muéstrame el mejor sendero, elimina los obstáculos. Amén. Después de realizar nuestra oración, vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido el día de hoy con estas actividades. Completa con las palabras del recuadro. Tenemos las siguientes palabras: llaves, convirtió, papa, apóstoles, apareció y vida. Aquí tenemos oraciones que están incompletas y lo vas a tener que completar con las palabras que están en el recuadro. Nos dice un ejemplo: un día Jesús se le apareció y su vida cambió. Siguiente oración: fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. La siguiente, ¿cuál sería? Se convirtió en papa de la Iglesia Católica. Le dio las llaves del cielo y de la tierra. Ahora en el ejercicio 2 vas a relacionar las imágenes con los conceptos. Aquí tenemos en esta imagen a San Pablo y aquí a San Pedro.
San Pablo. ¿Qué fue San Pablo? Fue perseguidor de cristianos. Y aquí lo estamos relacionando. Muy bien, vas a tener que buscar otro más que se pueda relacionar con San Pablo. Ahora vamos con San Pedro. Una de sus ideas sería pescador, ¿verdad? Muy bien, eso ya lo puedes realizar tú solo. Número 3, vas a escribir V si es verdadero o F si es falso. Primera expresión. El 29 de junio se celebra San Pedro y San Pablo. Claro, verdadero. Siguiente, ¿el nombre de Pedro era Saulo? A ver, ¿tú qué dices? ¿Francisco es el sucesor de Pedro? Vas a completar según lo que tú hayas entendido en toda esta clase. Siguiente ejercicio. Marca la alternativa correcta. ¿Quién fue Pedro? ¿Un sacerdote, un apóstol o un rey? Muy bien, fue un apóstol. Siguiente pregunta. ¿A quién eligió Jesús como jefe de la iglesia? ¿A Samuel, a Pedro o a José? Muy bien, eso tú marcarás. Evalúa tus aprendizajes, vas a reflexionar a partir de los siguientes criterios y completa, marcando con una X según tus avances. Primer criterio. Expliqué los principales hechos de la historia de San Pedro y San Pablo y los relacioné con mi entorno. Si lo lograste, marcarás una X en este recuadro. Si lo estás intentando, marcarás una X en este recuadro amarillo. Si necesitaste mucho, pero mucho apoyo, marcarás una X aquí. Siguiente criterio. Elaboré un compromiso sobre anunciando a Jesús a los demás. ¿Lo hiciste? Marcarás según tu avance. ¡Felicidades, chicos! Hemos concluido con nuestra clase el día de hoy. Éxitos en tu tarea y recuerda que cualquier consulta o duda, comunícate por medio del WhatsApp. Festejemos con alegría el día de San Pedro y San Pablo. ¿Qué nos dice el Papa Francisco? Que tengan un bendecido día.